Periodista Digital se acerca aquí al Hotel Conde Duque de Madrid para charlar con una persona muy especial, con Víctor Amela, que es uno de los protagonistas de Las Grandes Contras, la sección quizás más famosa, o una de las más famosas que tiene el diario La Vanguardia, y que hace junto a otros dos grandes periodistas, Luis Amiguet y Ima Sánchez, desde el año 1998. Víctor, gracias por recibir a Periodista Digital aquí en Madrid. Encantadísimo y muchas gracias por la deferencia. Víctor, ¿cómo es jugar a la contra en el periodismo? Jugar a la contra en el periodismo es no pensar todo el tiempo en los intereses del entrevistado, sino un poquito en qué le interesa al lector para el que trabajas o qué te dicta tu propia curiosidad. ¿Y cuál es la mayor contra que tiene hoy el periodismo? La mayor contra que tiene el periodismo seguramente es no pensar más justamente en qué puede serle útil al lector, al telespectador, al radioyente, ¿no? Pensar más en su vida cotidiana, en su día a día, y ofrecerle cosas que le puedan inspirar o ayudar. Lleváis haciendo esta sección de La Vanguardia del año 1998. Habéis contabilizado más de 4.500 contras. Las estáis ahora publicando en 3 volúmenes. Lo está haciendo Alienta, de la editorial Planeta. Están saliendo seleccionadas por temas: las contras de la felicidad, las contras del amor, las contras de la mente humana. Tendrás miles de anécdotas. Creo que hay una que es muy especial, sobre un lector quizás de los más fieles, y que esta sección le ha cambiado la vida. Cuéntanos eso, por favor. Es verdad. Justamente ahora, cuando cumplimos 14 años de publicar cada día La Contra, se puso en contacto con nosotros un lector que nos confesó que la leía desde el primer día, un lector fiel que no dejaba pasar ni una, y que además, a través de la lectura de Las Contras, había decidido cambiar su propia vida. Él era un alto ejecutivo de una entidad financiera en el departamento de seguros. No estaba muy contento con la vida que llevaba, con el trabajo que hacía. Se sentía un poquito culpable cada noche al llegar a casa, porque le parecía que en el redactor de los seguros estaba engañando de algún modo un poquito a gente, sobre todo gente mayor, ancianitos. Se sentía mal consigo mismo. Y entre las contras que leyó y que le hacían pensar acerca de sí mismo y de su vida, hubo una en particular en la que Checho Arias, el embajador, el diplomático español famoso, decía en el titular que la felicidad consiste en no tener jefe y poder ir caminando al trabajo. Y ahí fue cuando él tuvo un shock, una conmoción, primero porque tenía conflictos constantes con sus jefes, que le parecía que eran unos ineptos, unos inútiles, y que jugaban simplemente a medrar, no hacer bien su trabajo, y a él eso le hacía sentir muy mal, y además no iba caminando al trabajo, sino que su vida, digamos, cotidiana era un poco complicada. Y dimitió de su cargo y se hizo taxista. Hoy en día es un taxista en Barcelona. El más feliz de los taxistas de Cataluña, seguro. El más feliz de los taxistas y lector de La Contra. Me imagino que debe ser muy difícil en todas estas 4.500 contras que habéis hecho. Hablando de la felicidad, por cierto, Ima Sánchez le escuché que dice que la felicidad no hay que buscarla, que hay algunos que buscan la felicidad y hay otros que se ocupan de crearla, lo cual parece más interesante, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que leyendo las entrevistas he ido aprendiendo, porque es verdad que en alguna entrevista de Inma eso afloraba, y en algunas que he hecho yo también, sí, en las que nos viene a decir la gente que se dedica a explorar la felicidad humana, que la felicidad es una decisión. Que puede parecer un poco cruel, un poco crudo, ¿no? Pero que depende más de uno de lo que parece. Es decir, es una actitud, por tanto es un acto de la voluntad, por tanto es una decisión. Y eso a mí me ha hecho pensar mucho, y estoy en ello, sigo pensando. Víctor, el estilo de la crónica de las contras, de La Vanguardia, ese tipo de entrevistas tan desenfadadas, de preguntas cortas, de ir una especie de aquí te pillo, aquí te mato, hoy es un estilo que ha sido ya imitado y bastante que es frecuente verlos hoy en las contraportadas de otros periódicos. Pero cuando vosotros os plantaste esto, ¿qué querías hacer? ¿Cómo se juntaron los tres y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, pero de qué manera? Cuéntanos un poco de eso. Sí, nos juntamos los tres y hablando entre nosotros coincidimos en que no nos gustaba el tono y el estilo de las entrevistas que en ese momento se publicaban en la prensa española, en las que casi siempre el periodista intentaba demostrarle al lector que sabía más de un asunto que el entrevistado, y en las que el entrevistador intentaba alardear o dejar clara cuál era su posición
sin manifestar mucho interés realmente por el entrevistado. Esas entrevistas en las que la pregunta tiene 8 líneas y la respuesta 2. Y decidimos que íbamos a hacer justo lo contrario. Preguntas muy breves y mucho respeto e interés por lo que dijera el entrevistado. Y eso marcó el tono de la filosofía de las entrevistas. Y también intentar buscar en el personaje esa parte que no cuenta, esa parte oculta. Y luego pasó otra cosa, que te la cuento dentro de un rato. No te olvides. No me olvido. Ahora, pero Víctor, ¿cómo haces para preguntarle a Asunción Balaguer, la viuda de Paco Rabanal, por las amantes que le perdonó al marido y que esta no te pegue un tortazo? No solo esta cuestión, muchas otras que yo me anoto cuando voy al encuentro del entrevistado y que me digo a mí mismo: hazlo como quieras, haz lo que sea, pero no vuelvas a casa diciéndote: ¿cómo no te has atrevido a preguntarle eso? ¿Por qué no le has preguntado eso? Esa es mi obsesión. No salir de allí sin haberme atrevido de algún modo, siempre del modo más gentil posible, preguntar lo que hay que preguntar. Y en ese caso no fue muy complicado, la verdad. Ella me lo puso fácil. Pero Víctor, hay una cosa que uno... todos... tus entrevistados, los de Luisa Meguet, los de Ima Sánchez, parecen alegres, divertidos, que están encantados. Es como dejan titulares, como si estuvieran esperando esta entrevista de hace de toda la vida, ¿no? Y a mí cuando voy a hacer una entrevista, la mayoría me pregunta cuánto tiempo tenemos, que estoy apurado, que me tengo que ir, etc. Como si me estuvieran haciendo un favor. ¿Cómo se logra cambiar las tornas en eso? Bueno, hay dos factores. Uno, es cierto que al principio nos pasaba exactamente esto que tú acabas de describir, ¿no? La desconfianza y quiénes sois y qué queréis preguntar y no tengo tiempo, es cierto. También es verdad que con el paso del tiempo la Contra ha ganado una visibilidad y ha ganado una posición en la prensa tal que ahora nos sucede lo contrario, ahora nos persiguen, todo el mundo quiere salir en la Contra y podemos elegir, y la actitud del entrevistado siempre es: oye, tengo todo el tiempo del mundo, adelante, estoy a vuestra disposición. Y seguramente tiene que ver, es verdad, porque con que jugamos a favor del personaje, no vamos a cazarle, no procuramos, no pretendemos dejarle en mal lugar, sino ayudarle a presentar la mejor versión de sí mismo. Y en una hora de conversación es cierto que elegimos aquellas partes que queremos que reflejan mejor al personaje y una faceta del personaje que puede ser útil al lector, y dejamos de lado quizá algunos otros aspectos. Claro, eso es lo que llama la atención, porque parecen de estas conversaciones que uno puede tener con el vecino en el ascensor. Son preguntas, parecen preguntas nimias, preguntas que no van al meollo de la cuestión, pero sin embargo, ¿qué hay detrás de una Contra, Víctor? Efectivamente, parece una conversación espontánea, fácil, exacto, muy hilada y tal cual. No es cierto, no es cierto. Lo que el lector lee es el resultado de un trabajo que yo siempre comparo al del documentalista o al del director de cine, ¿no? Cuando te sientas en la butaca a ver una película, lo que estás viendo no sucedió tal como lo estás viendo, sino que hubo días y días de rodaje y luego un proceso de selección en una sala de edición en la que se desecharon muchas escenas, se eligieron otras y se montaron de una determinada manera y no de otra, de tal modo que puedo decirte que en una misma conversación con un personaje yo puedo obtener 3 entrevistas diferentes. Elijo en cada caso la que creo que más puede serle de interés a mi lector. Víctor, ¿y qué cara pusiste cuando un sociólogo francés te dijo que un pedo dinamitaba el amor? Bueno, la verdad es que pensé, qué gran titular acaba de regalarme este sociólogo francés. Bueno, era un estudioso sobre la primera noche de amor entre los miembros de una pareja y hasta qué punto las pequeñitas cosas que suceden, los detalles que se dan en esa primera noche determinan la viabilidad o no de esa pareja en el tiempo. Y cuando le pregunté qué detalle es insalvable, o sea, qué detalle, si se da, hace inviable, imposible esa relación de futuro, después de pensar un rato me dijo: la ventosidad en la cama en la primera noche no se perdona. De modo que el pedo dinamita el amor. Bueno, para un sociólogo no está mal. La verdad que haya dejado ese titular, la verdad que era su día de suerte, ¿no? 7 años de carrera para esto, ¿no? 7 años de carrera para eso, y esa entrevista, por supuesto, la tienen en uno de los volúmenes de las grandes Contras, ¿no? A un filósofo le preguntó cómo vivir, y él le dijo: felices. A veces no pecan de cursis también las Contras. Es verdad que puede haber un puntito, claro, porque como abordamos asuntos que son muy medulares, muy centrales, muy trascendentales
y colosalmente grandes, es decir, esos por los que los filósofos se han movido durante 5.000 años, pretender liquidarlos y resolverlos en 2 líneas, efectivamente puede parecer cursi y no me parece nada extraño que lo sea en muchas ocasiones, pero creo que hay que arriesgar, hay que arriesgarse para hacer cursi y abordar esos asuntos tan medulares. Cuando él le dijo felices, tú le dijiste acabáramos. Hay también un cierto tono ¿no? Hay una cierta chulería que se agradece, pero que el entrevistado la permite también, ¿no? Sí, hay un juego y el entrevistado juega. O sea, el entrevistado sabe cuál es el estilo del tono de estas entrevistas y no se enfada, no se ofende, sino que juega. Y nosotros sí que es verdad que procuramos mantener un cierto tono de ironía, o yo al menos particularmente, de distancia, con lo que nos dice el entrevistado para ganarnos la complicidad del lector, ¿no? Que el lector no se sienta fuera de esa conversación, sino que note que estamos jugando con el entrevistado, pero a favor del lector. Víctor, son malos tiempos para el periodismo. ¿Confianza o miedo? Primero, ¿cuándo fueron buenos tiempos para el periodismo? Habría que plantearse. Y segundo, es cierto que confianza o miedo son las 2 actitudes fundamentales que uno puede tener ante la vida, y eso me lo contó en una contra Elsa Punset, la hija del gran Eduard Punset, y me pareció muy lúcido por lo sintético, ¿no? Al final todo se reduce a, bueno, confío en la vida, me atrevo a arriesgar, voy a jugar, o me retraigo, desconfío, recelo y tengo miedo. Son las 2 actitudes. Dices que no merecemos un mundo sin gobiernos y un mundo sin periodistas, ¿te lo imaginas? Lo de que algún día el ser humano merecerá un mundo sin gobiernos es una frase del gran Jorge Luis Borges que me impactó cuando se la oí, y no sé si un día mereceremos un mundo sin periodistas, pero seguramente sería un mundo muy beatífico, muy tranquilo y muy feliz. Y tú eres crítico de televisión también. ¿Qué harían los políticos si no tuvieran televisiones para controlar? Las inventarían seguramente para poder a su vez controlarlas, ¿no? Porque seguramente es uno de los caramelos más golosos, una de las herramientas preferidas de cualquier persona que pretenda influir en la masa, ¿no? en la comunidad, sin duda la televisión. Me ha llamado la atención que eres bastante benévolo a la hora de juzgar lo que ha sido televisión española durante las 2 etapas del zapaterismo. ¿En qué basas esa reflexión? Yo he llegado a la convicción, después de 28 años de ver la tele para escribir sobre lo que veo, o sea, para ejercer la crítica televisiva, más otros tantos años, no tantos, pero algunos más, como el espectador simple y llano, que el periodo de mayor paz social en la televisión española, la televisión pública de España, y de contenidos más ecuánimes, más neutrales políticamente, han sido las 2 legislaturas de Zapatero, porque justamente Zapatero llegó a la jefatura de gobierno prometiendo que no volvería a ver en televisión española la manipulación política que había protagonizado Urdazi como jefe de informativos y el gobierno anterior del Partido Popular, sobre todo en el caso tremendo del 11M, en el que se utilizó la televisión para transmitir a la población el mensaje de que había sido ETA porque convenía al gobierno. Y Zapatero ganó, yo estoy convencido, las elecciones en parte por su oposición al gobierno por el tema de la guerra de Irak y en buena parte por su promesa de que la televisión pública no debería ser manipulada, y efectivamente aprobó leyes que hacían que el Consejo General de Radio Televisión Española fuera elegido de una manera muy imparcial por las Cortes y no a dedo el presidente. Eso ha propiciado una televisión pública durante 4 años muy neutral informativamente, en cuanto a los contenidos de entretenimiento bastante digna, y yo creo que eso hay que decirlo, no hay que tener ningún empacho en subrayarlo, y estoy convencido de ello. Sin embargo, el director de informativos, Fran Llorente, ha sido muy criticado, sobre todo por el tono que han tenido las informaciones durante las últimas elecciones andaluzas y el predominio que se le había dado a un partido, en este caso el Partido Socialista, por sobre el PP. ¿Estás de acuerdo con esas acusaciones? Yo lo que te puedo decir es que durante la mayor parte del tiempo de esos 8 años de gobierno de Zapatero, la mayor parte de críticas que recibía Televisión Española, y en concreto la cúpula de Televisión Española y en particular los informativos, provenían del propio Partido Socialista.
que consideraba que no se estaba utilizando a Televisión Española como la herramienta a la que tenían derecho por gobernar. Es decir, que el enfado y la molestia era mayoritariamente en el Partido Socialista, lo cual ya indica que se estaban haciendo bien las cosas. Es verdad que ha sido en esta última fase, cuando ha habido una descomposición ya del Consejo General de Radio Televisión Española y cuando el PP ya había ganado las elecciones en España, cuando han arreciado las críticas contra Fran Llorente, pero de 8 años, durante 6, los más molestos con Televisión Española eran los que mandaban, el Partido Socialista. ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha sido TV3 en los últimos tiempos? Bueno, TV3 como televisión pública también ha estado sometida a las controversias, a las polémicas por parte de los partidos acerca de si está siendo más útil a un partido que a otro. Es inevitable. Yo creo que la gestión que ha hecho Mónica Terribas ha sido bastante loable. Creo que se ha procurado mantener una línea bastante imparcial. Lo que pasa es que, bueno, TV3 seguramente ha cometido errores que son muy similares a los que cometió Televisión Española, es decir, sobrecargar una plantilla que suponga unos enormes costes esa televisión para el erario público, y eso al final la convierte en muy frágil, porque lo que van a hacer los partidos políticos es utilizar eso en contra de la televisión pública, y lo que yo no sé es cuál va a ser el futuro de la televisión pública en España, tanto la estatal como la autonómica, porque en este contexto de crisis es muy fácil arremeter contra ella y posiblemente más de una acabará cerrando. Víctor, lo que cierra es nuestra entrevista. Tenías una historia algo pendiente que me habías prometido que me ibas a contar ahora. Ah, sí. Acerca de las entrevistas. Bien, es que al cabo de un tiempo, no demasiado tiempo, de estar haciendo las entrevistas de la Contra, y que consistía en seguir un listado que nos confeccionamos de esas 300 o 400 personas que son constantemente entrevistadas en radios, teles y diarios, y que son, digamos, los conocidos, los famosos, descubrimos, pasado 1 año y medio, que se nos había terminado la lista. ¿Y qué íbamos a hacer? Si dar por concluida la sección o inventar algo. Y lo que descubrimos fue que entrevistando a gente anónima, gente desconocida para el gran público, pero que tuvieran alguna historia que explicar, que tuvieran algo que decir, conseguíamos captar muchísimo más la atención de nuestros lectores que entrevistando a las grandes celebridades, a los grandes artistas, a los actores famosos y a los filósofos conocidos, ¿no? Y ahí fue cuando abrimos una línea que dura hasta hoy, que pasa por detectar historias interesantes más allá de que sea o no muy conocido, muy famoso el personaje. Bueno, Víctor, ese es uno de los secretos de la Contra. Pues ahí queda revelado en esta entrevista con Periodista Digital. Gracias por atendernos aquí en el Hotel Conde Duque de Madrid. 14 años llevando esa sección, pues muchísimos años más, Víctor. Muchas gracias a tus seguidores y lectores y a ti por, digamos, la aplicación con la que has preparado esta entrevista. Muchas gracias.